Buenas noches, hermanos queridos. Estamos de vuelta después de un largo tiempo. Damos gracias a Dios que una vez más podemos reunirnos, podemos abrir la palabra con libertad y por eso debemos dar gracias, ¿no? Que tenemos la libertad de abrir su palabra y eso es una gran bendición que tenemos, hermanos. El título de este mensaje es Viviendo en el poder de su palabra, y hay poder en la palabra de Dios, amén. Todas las cosas fueron creadas por su palabra. Si vemos desde Génesis en adelante, vemos la creación allí, como por su palabra fueron hechas todo el universo, las cosas que vemos, las cosas que no vemos, las maravillas, toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3, el Señor sostiene todas sus cosas por su palabra. En Colosenses también vemos la supremacía del Señor Jesucristo, que por Él fueron hechas todas las cosas y Él también sostiene, ¿no? Todas las cosas por su palabra. La palabra de Dios es viva, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva, nos transmite vida a nosotros. Hay un versículo también en Salmo 119, 25 que me encanta, que dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, dice el salmista allí. Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, nos guía por el camino correcto. Ella nos limpia también, dice Salmo 119, 9, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y podemos ver allí muchos versículos y extendernos mucho viendo toda la obra de Dios a través de su palabra, pero sobre todas las cosas, a través de su palabra nosotros podemos conocer al Señor, ¿no? Eso es lo maravilloso, poder conocer al Señor, poder experimentar al Señor a través de su palabra, y sobre todas las cosas también conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque la palabra de Dios actúa como un espejo, ¿no? En la cual muchas veces nos vemos confrontados, ¿no? A veces es como que nos levantamos y vemos, y muchas veces no nos gusta demasiado lo que vemos. Pasamos por distintas circunstancias en la vida cristiana, ¿no? Y una vez recuerdo a una hermana decir, cuando empecé a descubrir la palabra de Dios, dice, empecé a verme a mí mismo, dice, y no me gustó lo que vi, ¿no? Porque se vio tal cual era ella y dijo, y empezó a trabajar para que su vida pueda ser transformada, y eso es lo que va haciendo la palabra de Dios, va transformando vidas, va transformando corazones, y todos hemos llegado un día al conocimiento de Él, llegamos a través de su palabra, ¿no? Lamentablemente vemos muchas veces reflejado cosas no tan buenas, ¿no? Porque muchas veces podemos ver en el espejo de la palabra de Dios, ¿no? Vidas muchas veces débiles, ¿no? Débiles en la fe, muchas veces vidas decadentes, ¿no? O podemos ver vidas derrotadas también por el pecado. Muchas veces podemos encontrarnos con ese cuadro delante del espejo de la palabra de Dios, ¿no? Y lamentablemente cada vez vemos mucho más esto de alejarnos, ¿no? Alejarnos de la palabra de Dios, y hay cosas que nos van distrayendo, ¿no?
lamentablemente cada vez vemos más a cristianos en esta condición, en depresión, ¿no? En una decadencia. ¿Y qué es lo que pasa, ¿no? Yo me ponía a pensar y me gusta hacerme preguntas a mí mismo porque me confronta la palabra de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Digo, bueno, me gusta vivir así, una vida decadente, me gusta vivir una vida derrotada. Pensaba yo, si esa es la vida que yo quiero, bueno, es muy sencillo. Dejo la palabra de Dios y inmediatamente uno se transforma en una persona así. Dejo la palabra de Dios y empiezo a vivir una vida de decadencia. Empiezo a vivir una vida cada vez más lejos de Dios, más lejos de los hermanos. Y esto es como decir 2 más 2 es 4, ¿no? La palabra de Dios me aleja del pecado o el pecado me aleja de la palabra de Dios, ¿no? Lamentablemente, como digo, muchas veces pasa, vemos cada vez más vidas así. ¿Y por qué pasa esto, no? Porque pasa por falta muchas veces de dedicación, falta de dedicación a la lectura de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que cada vez cuesta más leer. Vivimos en un tiempo que vivimos con muchas distracciones, que nos cuesta cada vez más concentrarnos en la palabra de Dios. Capaz que pasamos 3 horas con el celular y 15 minutos con la palabra de Dios, ¿no? Y hay muchas cosas que nos van distrayendo, ¿sabes? Hoy recordaba tiempos atrás cuando me tocó enfrentar con un gigante en mi vida, y ese gigante eran las adicciones. Y había buscado tanto poder salir de esa situación, y en un momento alguien va, toca mi puerta y me busca y me dice: hermano, yo conozco un lugar donde puedes recibir la ayuda. Amén, allá vamos. Y me dice: bueno, tienes que llevar ropa de cama, tienes que llevar ropa de trabajo, tienes que llevar ropa de deporte y sobre todo tienes que llevar una Biblia, ¿sí? Año 2000 fue esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco una Biblia? Bueno, conseguí una Biblia y allá fui, con mi bolsito, me fui para Santa Fe, cargado allí de esperanza, diciendo: bueno, voy a encontrar algo, no sé qué, pero algo voy a encontrar. Y cuando llegué allí, un hermano abrió la palabra de Dios y me empezó a hacer leer. Mirá, me decía él, que yo lea, y empecé a leer la palabra de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Digo, y después dice: mas Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecador, Cristo murió. Perdón si me trabo en el versículo, ¿no? Pero todos estos versículos han ido traspasando mi corazón, porque yo decía: yo, semejante miserable pecador, Cristo murió por mis pecados. Y eso, la verdad, que nunca me voy a olvidar, ese primer contacto que tuve con la palabra de Dios, porque me clavó como una flecha en el corazón y dije: Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por mí. Semejante, atorrante, decía entre mí, ¿no? El Señor Jesucristo murió por mí. Allí empecé a conocer
al Señor. Allí recibí al Señor, pero no solamente le recibí, sino que comencé a descubrir al Señor, comencé a enamorarme del Señor en ese tiempo y pasé un tiempo maravilloso. ¿Y sabes qué? Empecé a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Empecé a dedicarle tiempo, ¿sabes? Muchas veces, ¿no?, vivimos vidas derrotadas porque no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. ¿Sabes? Lamentablemente vamos pensando, como decía un predicador, ¿no? A veces creemos que nosotros estamos en un parque de diversión, pero no estamos en un parque de diversión, estamos en un campo de batalla. Y allí yo lo que entendí en ese tiempo fue que realmente estaba en un campo de batalla, que cada día debía cargar mi cruz y seguir al Señor Jesucristo. Y recuerdo con claridad cómo orábamos con mis compañeros, y mis compañeros oraban y decían: gracias, Señor, gracias por un día más que estamos lejos de las drogas, lejos del alcohol, lejos de la violencia. Agradecíamos por cada día que teníamos victoria. Y eso fui entendiendo, y entendí que la batalla era todos los días y que la victoria de ayer no me aseguraba la victoria de mañana. Entonces iba a la palabra de Dios y leía Efesios capítulo 6 y decía, ¿no? Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿No es cierto? Nuestra lucha es espiritual. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 6. Para no hablar macana. Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces allí entendí que mi lucha es espiritual. Versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Mi lucha es espiritual. Y allí, cuando entendí esto, entendí la necesidad de ir cada día y dedicar tiempo con la palabra de Dios. Y de esa manera poder vivir una vida victoriosa, ¿no? Cada mañana lavamos la cara, cepillamos los dientes y lo primero que hacíamos, abrimos la palabra de Dios. Lo primero, ¿no? Y nos acostamos antes de dormir. Leemos la palabra de Dios, leíamos la palabra de Dios, sabíamos que nuestra vida dependía de la palabra de Dios, que la victoria cada día dependía de la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos y nos descuidamos de esto, yéndonos detrás de otras cuestiones que son importantes también, pero que no son lo más importante en la vida, ¿no? Veía en San Juan capítulo 6, si vamos a San Juan, vemos que el Señor allí hizo un gran milagro, la alimentación de los 5,000, después el Señor caminó sobre el agua y después mucha gente le siguió al Señor, ¿no? Pero en un momento el Señor se detiene y dice en el capítulo 6, versículo 26, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, dice el versículo 26. Y el versículo 27 va a decir el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Muchos iban detrás del Señor. Decía, bueno, está bueno, ¿no? Vamos a comer pan sin pagar. Pero Dios, el Señor, les ofrecía algo mucho mejor que ese pan. El Señor se presentaba como el pan de vida, ¿no? Y ellos preferían quedarse, ¿no? Pensando en lo que iban a recibir, ¿no? En el pancito, y se quedaban con eso. Pero el Señor dice, trabajá, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y creo que muchas veces nos hallamos trabajando y dedicando tiempo, horas, a cosas que, como les digo, son importantes. Son importantes. El pan es importante, sí, el alimento diario es importante, el vestido es importante, pero nos hallamos dedicándole más tiempo a estas cuestiones que dedicándole tiempo a la palabra de Dios. Trabajad, dice el Señor, trabajad. Y no solo es necesario la dedicación, sino que también hay mucha falta de decisión y determinación, porque si seguimos leyendo allí, en un momento, el versículo 60, ahí estamos en San Juan capítulo 6, versículo 60, al oír las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, esto les ofende, ¿no? Porque en un momento se vieron confrontados con la palabra de Dios, se vieron confrontados con la persona del Señor, también allí, ¿no? Y decían, no, pero esto es muy fuerte, Señor, esta palabra es muy fuerte, nos ofende, Señor, ¿no? Y pensaba, ¿cuántas veces no ofendimos nosotros al carácter santo del Señor? ¿Cuántas veces nosotros no ofendemos? Y muchas veces no, nos vemos ofendidos, ¿no? Pero Señor, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me pides esto? ¿No? Y allí, si seguimos el relato, dice, esto os ofende, dice el Señor, versículo 61, versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y salteamos un poquito ahí, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya, dice, no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ah? Bueno, vuélvanse si se quieren ir, ¿no? Muchos volvieron atrás, prefirieron vivir una vida tibia, quizás, ¿no? Una vida, no, esto es demasiado para nosotros, esto que me pide el Señor es mucho, y muchos allí decidieron volver. Bueno, perfecto, ¿quieres volver? ¿Ustedes también se quieren volver? Pregunta el Señor. Vuélvanse, si eso quieren, ¿no? Pero allí, este hombre que es impresionante, ¿no? Pedro, un hombre determinado, ¿no? Un hombre que se jugó, que muchas veces por jugarse se equivocó también, ¿no?
Pero Pedro va a decir allí, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Allí vemos la afirmación de Pedro y también cómo él se juega y dice: ¿a quién vamos a ir, Señor? ¿A quién iremos? ¿Detrás de qué vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y pensaba entre mí cuántas veces oímos voces de afuera que nos perturban, que nos sacan. Y muchas veces vamos detrás de cosas en este mundo, ¿no? Y si salimos y nos alejamos y vamos en cualquier lugar, encontramos el pecado está en la puerta, en la esquina, a la vuelta, allá, ¿no? Gente que se droga, gente que está haciendo maldades. Es decir, dice Pedro: ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Y realmente esto es impactante porque Pedro allí se juega, ¿no? Se juega y toma esta decisión firme, como muchos hombres y mujeres aquí que un día han tomado esta determinación y esta decisión de seguir al Señor, seguir la voz de Dios y vivir vidas transformadas por el poder de Dios. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Vivimos en tiempos en que la gente se desvía por cualquier charlatán o por cualquier cosa. Lamentablemente, cada vez que voy a Buenos Aires, me encuentro con hermanos y me dice: bueno, fulano de tal se ha alejado, se ha apartado. Aquella gente ha seguido una falsa doctrina y se han ido detrás de cosas que han causado división, que han causado problemas en la iglesia. Y me voy enterando de cosas así. Y esto cada vez se ve más, cada vez se ve más seguido. Por eso recalco esto, la importancia de tener hombres y mujeres alrededor que sostienen la palabra de Dios, que viven la palabra de Dios, que viven la palabra de Dios correctamente. Y esto es muy valorable, hermanos, muy valorable, porque lamentablemente he visto caídos ahora gente de muchos años, pastores que han fundado muchas iglesias y que han seguido doctrinas cerradas y que están siguiendo doctrinas cerradas en este momento y que yo no podía creerlo. Y digo: wow, qué bárbaro, ¿no? Pero muchas veces esta sutileza de la palabra de los hombres que manipulan la palabra de Dios, ¿no? Que dejan de vivir en el poder de la palabra de Dios y empiezan a caminar por su propia cuenta, haciendo su propio camino, ¿no? Por una cuestión muchas veces de pecado, ¿no? Porque muchas veces sostienen una doctrina, sostienen el error, porque no dan el brazo a torcer, porque se han desviado a veces por inmoralidad, a veces por cosas en el corazón. Y una persona, un hombre puede desviar a muchas personas. Y eso es lo que vemos comúnmente. Pero ¿sabes qué? Pedro dice: ¿a quién vamos a ir?
¿A quién vamos a seguir si no es a ti, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Y qué importante que es esto, que nosotros también podamos seguir a estos hombres y mujeres que tenemos alrededor, referentes, que podamos seguir a estos hombres que han sido hombres y mujeres de decisión, ¿no? Que han tomado decisiones firmes, y a estos debemos valorar, a estos debemos cuidar, ¿no? Vamos a seguir avanzando, y también esto pasa también muchas veces que nos vamos desviando por dejar de oír la voz de Dios, ¿no? Vamos dejando de oír la voz de Dios y vamos oyendo el engaño, ¿no? Eva fue engañada. Vemos en Génesis capítulo 3 cómo fue engañada Eva. Vemos al rey David engañado también, que después es confrontado y le dice, bueno, David, has tenido en poco la palabra de Dios, has tenido en poco la palabra de Dios. Hombres y mujeres que se han desviado y han escuchado el engaño, ¿no? Y muchas veces Pablo decía, temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados, decía el apóstol Pablo. Puede pasarnos a cualquiera de nosotros, pero el error, la derrota, no está en la caída, sino el error está en permanecer caído, ¿no? Porque David cayó allí, sufrió las consecuencias por su pecado, sufrió las consecuencias, graves consecuencias. El pecado que se introduce a través de Adán y Eva ha traído graves consecuencias, y las consecuencias van a estar. Pero lo triste es ver hombres y mujeres caídos y derrotados allí porque han tenido en poco la palabra de Dios, porque no han sabido prestar atención, ¿no? Y tener en poco quiere decir menospreciar, no valorar, dejar de tener temor a Dios para ir detrás del engaño, ¿no? Allí lo vemos en 2 Samuel 12:9, cómo David es confrontado, ¿no? Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, ¿no? Vemos también en San Juan capítulo 10, versículo 27, cómo el Señor también refiriéndose, ¿no?, a nosotros como ovejas dice, ¿no?, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y sabes, pensaba en esto porque muchas veces nos vamos alejando sin darnos cuenta, otras veces vamos alejándonos por desobedientes, muchas veces porque somos engañados y somos vulnerables y somos como ovejas, ¿no?, que un momento dejamos de oír con claridad la voz de Dios. Y pensaba y recordaba una situación que vivimos en el sur una vez, de un muchacho que se perdió en una montaña allí, ¿no? Hacíamos las excursiones ahí en la montaña, seguramente alguno debe haber subido a esa montaña, el Fagner, ¿no? Cosas que uno hacía cuando tenía 30 años, ¿no? Ahora
No. Y más cuando uno era joven y quería impresionar, ¿viste? Y subía a la montaña, subía a la cumbre, me bajaba, venía corriendo, todo. Hacía esas travesías. Y siempre uno quiere resaltar. Y había un americano, un estadounidense ahí que siempre quería dar la nota a él. Y no ha tenido mejor idea que alejarse del grupo. Y se ha ido, no sé por dónde se ha metido el gringo este, y se ha perdido. Y se ha perdido en la montaña. Entonces cuando volvíamos, uno se percata y dice, che, no viene el gringo, no está por ningún lado. Llegamos allá, lo buscaron allá, no estaba. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que ir a buscarlo, a volver a subir la montaña. Bueno, vayan ustedes, les digo, vayan yendo. Para el colmo tenía un nombre medio raro, como todo americano, ¿viste? Entonces empezaron a gritarle ahí, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, empezaron a gritarle ahí para que, llamándolo, y nada del gringo, nada. Se hace la noche, no aparece. Bueno, dicen los muchachos, volvamos, no. Y menos mal que era un muchacho fuerte, que resistió el frío, se quedó toda la noche ahí, arriba de la montaña, perdido, este muchacho. Y me acordé de esa situación, ¿no? Cómo lo buscaron a este gringo, y llamándolo por su nombre. Y pensaba cuántas veces nosotros también, por desobediencia, muchas veces porque no nos damos cuenta en un momento de la vida, nos vamos alejando de a poco del grupo, nos vamos alejando, ¿sabes? Y el Señor, ¿qué hace? Deja todo, dice, ¿no? Deja las 99, como dice la palabra. Va en busca de cada uno de nosotros. Y qué maravilloso que es esto, ¿no? Muchas veces el Señor tiene que hacer esto con nosotros, y muchas veces nos alejamos, dejamos de oír la voz de Dios, empezamos a oír otras voces, y dejamos de vivir en el poder de la palabra de Dios como tendríamos que vivir, ¿no es cierto? Me pasó en una oportunidad que me alejé del Señor, y una de las cosas que me acuerdo es que cuando estaba lejos de Dios, abría la Biblia y, ¿sabes? Es como que Dios hacía silencio. Es como que la palabra de Dios dejó de hablarme. Y abría la Biblia y dijo, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me habla? Y si yo estaba bien y estaba en un lugar haciendo la voluntad de Dios, y cuando me alejé de Él, es como que se apagó. Y la voz de Dios dejó de hablarme, y pasé momentos duros, recuerdo que dormía en la noche y soñaba cuando estaba cerca de Dios. Soñaba cuando estaba con los pibes jugando a la pelota, divirtiéndome, siendo libre. Porque ahí en ese lugar había encontrado la libertad. Un terrenito de 50 por 50 era. Sin embargo, la palabra de Dios se cumple, ¿no? Cuando dice que la verdad nos hará libres. Y la palabra de Dios me ha hecho libre, pero sin embargo, en un momento me alejé de Dios, siguiendo el engaño, diciendo y creyendo
que yo iba a poder hacer algo. Y digo, no, me voy porque yo voy a poder, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Mentira, mentira. Y me alejé y me fui detrás de la mentira. Hasta que entendí lamentablemente a los golpes. Y como les digo, cuando me despertaba de ese sueño, me despertaba lejos de Dios y la verdad que me quería matar. Me quería matar, ¿no? Y me quería dormir de vuelta, digo, para seguir soñando. Y estaba lejos de Dios, deprimido, esperando la muerte. Habían matado a un amigo mío en ese tiempo. Y dije, ese podría ser yo. Porque estoy lejos de Dios. Porque he pecado. Porque he pisoteado la sangre de Cristo. Ese puedo ser yo tranquilamente. Y he tenido miedo. Y estaba esperando que el Señor me dé el hachazo final y que me corte, pero cuando esperé el castigo y el latigazo, lo que encontré fue la misericordia de Dios, porque sonó el teléfono en mi casa y me dijeron, Chango, venite, no te pierdas, vení. Y allí mismo armé mi bolsito de nuevo, volví a poner mi Biblia, le dije a mi vieja, me voy mamá, me voy porque me están esperando los chicos. Y el director dijo, no quiero que ninguno se pierda. Y sabes, allí fui y volví a reencontrarme con el Señor. Y eso fue maravilloso, porque yo experimenté el amor de Dios cuando lo conocí. Pero ¿sabes qué? Aquella vez experimenté más el amor de Dios cuando Él me perdonó y me dio una segunda oportunidad. Y nunca voy a olvidar el abrazo que me dio ese hermano cuando me recibió. Palomo, que está en la presencia del Señor. Bienvenido, hermano. Y me dio un abrazo que nunca en mi vida voy a olvidar. ¿Sabes? De ahí dije, nunca más quiero volver atrás. Quiero seguir, quiero obedecerte, Señor. Aunque duela, aunque sea difícil obedecer la palabra de Dios, quiero vivir esa transformación. Quiero vivir de victoria en victoria. No quiero vivir más en una decadencia. No quiero vivir más deprimido, angustiado, lejos. No, sino quiero ser un joven, decía, que con el poder de su palabra pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando. Y eso es lo que nuestro Señor espera de cada uno de nosotros, que podamos vivir en el poder de su palabra. Escuchaba las canciones y pensaba cómo el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue levantado. Cómo Lázaro salió de la tumba por la palabra del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Ha transformado mi vida, un miserable pecador perdido en este mundo, y lo ha hecho conmigo y lo sigue haciendo con jóvenes y lo va a seguir haciendo, y todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará, dice su palabra, y los que hacen la voluntad de Dios no pasarán. Qué maravilloso, hermanos. Espero que esta palabra sea de mucha bendición y les agradezco por la atención. Dios les bendiga.